Entre buscar las palabras para hacer este intro, encontré una nota de mi celular de agosto del 2020 que dice: soy valiente por muchas cosas, pero no por hablar de salud mental. Este debería ser un tema normal. Valientes son los que tienen que vivir en un mundo donde se sientan tan poco comprendidos que quieran escapar de él. Cada episodio del método consiste en la fórmula para alcanzar o superar algo. En este episodio, donde tratamos la historia de alguien que amo mucho y su vida tras ser diagnosticada con trastorno límite de personalidad, nos adentramos en una conversación profunda sobre cómo lidiar con un diagnóstico de salud mental. Nos acompaña una invitada muy especial, Camila Rosario, junto a la psicóloga clínica Alexandra García, quien ha sido parte importante de su travesía. Acompáñame a conocer su método de encontrar la identidad tras un diagnóstico de salud mental. Acompáñame en esta misión de descubrir el método de mis invitados para que tú también lo apliques a tu vida. Yo soy Paola Romero y estás escuchando El Método, un podcast escrito con el corazón. Bienvenidas, Alexandra y Camila. Gracias. Miren, quiero comenzar hablando un poquito sobre tu experiencia personal. O sea, yo quiero que tú nos acompañes o nos lleves por ese trayecto de tu adolescencia y de ese camino a encontrarte a ti, que ya eres una mujer. Uh-huh. Bueno, realmente voy a empezar por una edad muy difícil, que es la pubertad, que uno no es ni muy niño ni muy grande, entonces muy pequeño para una cosa y muy grande para otras. Desde la pubertad yo era muy tímida, muy diferente a como soy ahora. Yo era niña muy tímida, era muy insegura también. Siempre tenía miedo de lo que iba a decir y premeditaba absolutamente todo. Y durante esa etapa de mi vida fue que yo empecé a notar como que habían ciertas cosas que no estaban bien. Pero como no tenía conocimiento y no entendía absolutamente nada acerca de salud mental, y más a esa edad, era simplemente más confuso y simplemente me traía más inseguridades acerca de quién yo era como persona. Y más a esa edad que uno no tiene la personalidad formada, uno no sabe quién es. ¿Qué sucede? Ya después, cuando yo cumplí los 14 años, sucedieron diferentes eventos en mi vida y en mi familia, como la tragedia de la muerte de un primo mío, la muerte de mi abuelo, que también fue muy cercana a esa situación, que detonaron ciertas situaciones en mí. Y fue ahí que yo un día me senté con mis padres, porque yo misma me di cuenta que algo estaba... Yo no sabía lo que era, pero yo sabía que algo no estaba bien. Yo me senté con papá y mamá y me dije, miren, yo me siento así, sa. Ellos me entendieron, me dijeron, vamos a tomar la cosa con calma, puede que sea que tú simplemente estás creciendo. Pero luego yo tuve como la primera crisis enfrente de ellos. Fue en un restaurante, mi mamá me encontró en el baño llorando y fue a partir de ese momento que mi mamá tomó la decisión, que mi madre la voy a mencionar mucho durante este episodio porque es la que me ha acompañado en todo, y de tomar la decisión de buscar ayuda profesional. Y ahí fue cuando nosotros fuimos para un psiquiatra por primera vez. Esa vez que yo fui para allá, yo hice todos mis tests y todo. Yo estaba muy tranquila. Yo estaba muy receptiva en aquel entonces. Pero era porque yo nunca fui una persona de objetar mucho. Simplemente como aceptaba lo que me decían. Y cuando yo llegué, a mí me dijeron que yo tenía depresión y también tenía trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Para mí, eso fue como una cosa tan grande. No solamente porque, imagínense, eso fue hace ya casi 6 años. En aquel entonces hablar de depresión no era algo muy común como poco a poco se está haciendo ahora, gracias a Dios. Pero para mí en ese momento fue tan grande porque yo desvalidaba tanto lo que yo sentía que yo no podía entender cómo yo tenía depresión. Porque mi vida era, entre comillas, perfecta, tenía una familia que me amaba, me estaba yendo bien en el colegio, yo tenía todo a la mano. O sea, yo no entendía por qué a alguien como yo tenía que darme depresión. Yo sentía que yo no merecía un diagnóstico así. Entonces, ahí fue cuando empezó toda mi aventura, mi proceso, y empecé a ver una psicóloga por primera vez. Que esa psicóloga está aquí. No, ella vino después. Ella vino después. La psicóloga que me tocó aquella vez fue una psicóloga infantil. Estuvo conmigo durante un par de meses
Y ya después fue que yo conocí a Alexandra y conocí a mi otro psicólogo que era Hoppelman. Sí, claro, lo amo, mi Y ahí las terapeuta. cosas fueron cambiando ya un poquito. Y por eso es que Alexandra es tan especial en este episodio, porque ella no solamente nos acompaña como psicóloga clínica a hablarnos un poco sobre los trastornos de personalidad, sino también en ese proceso de acompañar a Camila a, a ser diagnosticada, a hablar sobre eso. Así que una pregunta, la primera pregunta que quiero hacerte, Alexandra, es ¿qué es un trastorno de la personalidad? ¿Y esto tiene cura? ¿Cómo se maneja? Mira, hay diferentes trastornos de la personalidad. En total son 7. Dentro de ellos tenemos el trastorno límite de la personalidad, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Estamos hablando de que es una afección mental, de salud mental, en la cual la persona tiene una carencia de habilidades en 4 aspectos básicos, que es la parte de las relaciones interpersonales, de su identidad como persona, o sea, quién soy, qué me gusta, qué quiero. También la parte de la poca tolerancia al malestar y la parte de la desregulación emocional. Son los aspectos que nosotros vemos en el trastorno. El trastorno de hablar de una cura per se no la tiene, porque la personalidad se va forjando desde que estamos en la barriguita de mamá hasta los 7 años. Entonces, con una combinación de la parte genética, tanto de papá y de mamá, como del medio ambiente en el cual nosotros nos podemos ir criando, luego de los 7 a los 14 se va forjando la identidad, quién soy, qué quiero, qué busco, qué deseo. Y luego de los 17 hasta los 25, ya la neurociencia habla de que es hasta los 30 que termina la parte de completar esa parte del crecimiento del cerebro. Entonces, son esos patrones rígidos o muy poco flexibles que tiene la persona para poder enfrentarse a los diferentes cambios que se le presentan en la vida. Entonces, eso conlleva a poder utilizar diferentes acciones para poder compensar ese malestar emocional tan grande que pueden experimentar y llevan a las personas, algunas, no todas, a tener que se autolesionan de diferentes maneras. También hay un sentimiento de abandono, ya sea real o imaginado, de que me van a abandonar, me van a dejar sola. La parte también de poderse sentir que de que no soy suficiente. Entonces nos encontramos mucho con esa parte de cómo yo soy. Entonces por eso Camila hablaba de que yo sabía de que algo no estaba bien. Entonces nos encontramos con mucha sintomatología en esos aspectos y de que cómo la tratamos. O sea, básicamente el 90% recae en la parte terapéutica, con un terapeuta que esté calificado en el área y entrenado en lo que es el abordaje para el trastorno límite de la personalidad, y también en la parte farmacológica, cuando el paciente entonces tiene depresión o tiene ansiedad o tiene estos cambios de humores constantes, de que ahora yo estoy feliz, yo soy la persona más contenta del universo y a los 20 minutos yo me quiero morir. En un mismo día. En un mismo día. Entonces, esos patrones de cambios en tu estado de ánimo, entonces nos llevan a nosotros a podernos dar cuenta de que no estamos hablando de otra condición de salud mental que muchas personas la viven hablando a cada rato, que es bipolaridad. Se presentan cambios en el estado de ánimo, pero son en estadios más largos. Estos son estadios mucho más cortitos. En un mismo día tú puedes sentirte
es como si fuera un sub y baja. Tú te puedes sentir feliz, tú te puedes sentir súper mal, a los 20 minutos se te olvida, y lo más que puede durar puede ser 2 días. Con la bipolaridad no, ya en la bipolaridad estamos hablando de que es un proceso ya también orgánico, biológico, que tiene otro también tipo de abordaje, se ven cambios en el estado del ánimo, pero perduran por más de 2 semanas o hasta meses. Camila, y considerando la edad en la que tú estabas cuando empezó tu primera crisis, que varios de la sintomatología que hablaba Alexandra es como muy natural de la edad. O sea, yo creo que cuando uno es un adolescente, la desregulación emocional es como parte del mismo proceso de la pubertad, que uno, el tema de esa afectación de nuestra propia identidad, de uno estar en esa etapa en la que uno quiere ser como otra persona, uno todavía no sabe quién es. ¿Cómo tú identificaste que no era un proceso, o sea, que estos síntomas no eran algo propio, no era lo que le pasaba a tus amigas? O sea, ¿cómo se vieron esas crisis para ti que llevó a tu familia y te llevó a ti a decir, ok, esto hay que atenderlo ya profesionalmente? Bueno, empezando principalmente, tú mencionaste que esa fue por ejemplo, te hablé de esa crisis, que esa fue la que dio con mami, que se diera cuenta, pero esa no fue realmente mi primera crisis. Mi primera crisis yo intuyo porque sabrá Dios cuándo fue que yo empecé a darme cuenta o identificar o tener la noción de eso. Fue como alrededor, yo diría, entre los 11 y los 12 años. ¿Cómo empezaba eso? Por ejemplo, si yo salía con mi familia, tranquila, todo bien, y por ejemplo, mi mamá me regañaba porque, qué sé yo, pero estoy hablando de un regaño normal. Normal. O sea, no es que mi mamá me hable horrible y no sé qué, y por algo absolutamente razonable. Que un niño, qué sé yo, se puede sentir mal en el momento, pero lidia con eso y sigue normal. A mí me lo decía, pero después algo que yo tenía y que aprendí a manejar el tiempo y con terapia, es que yo suprimía mucho, mucho lo que yo sentía. Eso es parte de haber sido una persona muy insegura y muy tímida. Entonces yo me aguantaba todo eso. Yo nunca fui, tú lo sabes, tía, nunca fui una persona de responder, o si me enojaba nunca lo demostraba, yo me lo tragaba y después en la noche yo arrancaba a llorar. Lloraba rato, hasta me arrodillaba llorando y me la pasaba en eso. Y a veces yo podía tener un día perfectamente normal, podían pasar semanas o meses. Normal. Llegaba la noche, si mis padres salían de noche y yo me quedaba sola, yo aprovechaba y lloraba de nuevo y duraba rato llorando y me acordaba de lo que mi mamá me dijo, lo de que una persona, una compañera me dijo que no sé hace cuántas semanas o ese mismo día en el colegio a mí me empezaba a afectar. Si por ejemplo yo me movía de un curso a otro y no me movía con mis compañeras, por ejemplo, cuando yo entré a 8º curso, ese fue el terror más grande para mí, porque yo veía que todos mis compañeros estaban creciendo y yo me sentía muy niña. O sea, imagínate, usualmente uno siempre está emocionado de que, ay, me voy a mover de curso. Yo no, yo estaba aterrorizada. Y yo lloraba porque decía, me voy a quedar sola, nadie va a querer estar conmigo. Y yo empecé a darme cuenta que eso no era normal, porque cuando empecé a enfrentar como diferentes situaciones en mi vida, yo veía que ya yo no solamente estaba llorando en la noche, sino yo llegaba a mi casa, empezaba como a agitarme y la respiración se me descontrolaba, empezaba como ansiedad. Era como una ansiedad horrorosa y yo no podía controlar y empezaba a temblar y no sabía qué hacer con mis manos y sentía como la urgencia de hacerme daño y yo decía, ok, aquí está pasando algo porque me está pasando más de lo normal. Y en aquel entonces yo simplemente entendía que yo estaba defectuosa y que yo iba a tener que lidiar con esto toda mi vida. Y llegó un punto que yo estaba literalmente cansada de estar cansada. Y un día yo exploté y yo dije, tengo que contarle esto a papi y mami porque que no sé más qué hacer, que no entendía más qué hacer. Este fue el día que yo lo senté por primera vez. Y como tú hablaste de los cambios de la edad y las hormonas y todo eso, ellos entendieron que yo estaba pasando por un proceso así. Y eso fue lo que se habló en aquel entonces. Mija, tú tienes nuestro apoyo, tranquila, eso es normal, cualquier cosa tú nos hablas, y se quedó en eso. Pero como te dije, ya después las cosas fueron escalando cuando diferentes situaciones fueron detonantes para mí, y ahí fue cuando mami vio como una crisis real, y ahí fue cuando las alarmas a ella se le
se le pararon de una vez y dijo, aquí está pasando algo. Es bueno resaltar lo siguiente con lo que estaba diciendo Camila, y es de que las personas con trastorno límite experimentan las emociones de una manera mucho más intensa que cualquier otra persona. Por ejemplo, una situación que mamá puede llamarte la atención, que a ti o a mí nos puede afectar en una escala de 0 a 10, un 5, o un 4, un 5, a Camila es muy posible que le afectara un 10. Entonces, Marsha Linehan, que es la creadora de la terapia con la que nosotros trabajamos, ella habla de que una persona con trastorno límite es como si fuera una persona que tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo, quemadura de 3er grado. O sea que es extremadamente sensible. Y esto no es algo de que la persona quiere sentirse así, o que la persona quiere llamar la atención o quiere manipular, sino es que no cuenta con los recursos necesarios para saber cómo lidiar con este tormento interior tan grande que tiene. Wow. Cami, una de las cosas que me hizo admirarte más luego de que conocí sobre esta condición y de que por lo general tú sientes mucho todo, ¿cómo tú has logrado la autorregulación? O sea, ¿cómo tú has logrado ahora en tu día a día, en tu relación con los demás? Tú estás en la universidad ahora, el tema de lidiar con esa, a lo mejor, hipersensibilidad como lo pueden percibir otros. Ok, en resumen, terapia, obviamente, terapia. Pero ahora vamos a entender cómo si terapia. ¿Qué es lo de la terapia que me ha permitido? Y no solamente la terapia, sino las personas a tu alrededor. Bueno, ¿qué pasa? Uno de los problemas más grandes antes de yo empezar la terapia es la confusión. La confusión de no entiendo lo que estoy sintiendo, no entiendo por qué soy así, soy una rara, me siento mal. Entonces tú empiezas a sentirte como que tú eres como un obstáculo en la vida de los otros, porque tú eres demasiado sensible, tú ves que los demás no actúan como tú actúas, entonces tú entiendes qué es lo que está pasando. Entonces esta sensación de confusión simplemente obstruye aún más lo que tú estás viviendo y lo genera aún más, o sea, dificultante. ¿Qué pasa con la terapia? La terapia, como mencioné, el tema de las herramientas, te da herramientas para tú entender tus pensamientos y entender que tú, si bien tú lo validas, estos no quieren decir que sean reales, o sea, que estos definen lo que tú estás viviendo realmente y quién tú eres como persona. Que eso fue algo que yo aprendí mucho durante la terapia y con Alexandra. Por ejemplo, si a mí me llega pensamiento negativo, ya sea por algún triggering o lo que sea que me esté sucediendo, como que tú eres una basura, tú no sirves para nada, diga que me fue mal en una nota, una calificación, tú eres un idiota, mira lo que tú hiciste, te pasaste para nada. Yo sé que esos pensamientos son negativos y yo sé que es válido que yo me sienta así porque acabo de pasar por una situación estresante, estudié mucho y no obtuve los resultados que quería. Ahora, esto no quiere decir que yo soy una persona idiota, esto no quiere decir que ahora por esto me va a ir mal en todas mis calificaciones, esto no quiere decir que ahora mami me va a hablar horrible cuando llegue a la casa por eso mismo. O sea, es uno entender que los pensamientos tuyos no definen la realidad que tú estás viviendo. Y al tú entender esto de que no solamente eso, sino que el momento va a ser pasajero. Porque como mencionó Alexandra, todo es absolutamente intenso. Cuando digo intenso es... Intenso. Es terrible, es intenso. O sea, estoy hablando que ahora yo puedo estar muy tranquila, yo estoy muy contenta, estoy pasando un buen tiempo en familia. Y si alguien me hace un comentario de que, tú estás comiendo mucho, estás comiendo bien, ya. Este tipo piensa que yo soy gorda, estoy fea, me siento mal. Ok, yo puedo empezar a tener esos pensamientos, pero yo, bueno, ok, esta persona hizo un comentario fuera de lugar, pero eso no quiere decir que yo, o sea, es uno aprender a validar cómo uno se siente, a darle su espacio, uno entenderse, uno tener empatía con uno mismo, porque parte de mi TLP y de yo como yo soy como persona, es que yo soy muy exigente. Y siempre pongo la vara muy alta a veces conmigo misma. O sea, tengo la empatía con todo el mundo, trato de entenderlos, pero esa empatía no lo practico conmigo misma.
Entonces, mediante con el tiempo y con la misma comprensión de mi madre, que ha estado conmigo desde el día 1, nunca me soltó. Siempre estuvo para ahí para lidiar con cada una de mis crisis. Cuando digo cada una es cada una, hasta un punto que ella se da cuenta de una vez. Esa mujer me conoce como la palma de mi mano, literalmente. O sea, el hecho de tú tener una persona que a pesar de todas las situaciones, a pesar de que su vida se haya visto extralimitada, porque mi mamá prácticamente dejó vivir para mí, para darme vida a mí, es absolutamente gratificante. O sea, tú tener un apoyo, tú tener un muro en donde tú siempre respaldarte, te da la seguridad de tú seguir adelante y uno aprender a lidiar con estos pensamientos. Entonces, yo digo que tanto apoyo familiar, porque no solamente mi madre, mi hermano, mi papá siempre estuvieron ahí para mí, nunca me juzgaron o me hicieron sentir menos, tener un respaldo siempre, y la terapia y tener la voluntad, tener el deseo de seguir adelante. El deseo de mejorar, de tú no seguir en el estado que tú estás y de finalmente entender de que no siempre va a ser así. O sea, el sol siempre va a salir eventualmente. Ay, qué bella, Camila. Yo te escucho y yo estoy tan orgullosa de ti porque es que yo conozco tan de cerca la historia de Camila y verte compartiéndola con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Me confirma no solamente el gran trabajo y la gran dedicación y empeño que ha puesto tu familia, sino también escucharte hablar de esa voluntad de seguir adelante cuando muchas veces puede ser muy difícil. Porque no existe. Porque tú comentabas ahorita, Alexandra, que por lo general las personas no quieren sentirse así, evidentemente, pero a veces tú no tienes la fuerza. Porque, claro, el cerebro va a lo que está acostumbrado. Y estar mal es adictivo. Sí. Ay, Dios mío. Yo iba a decir eso. O sea, yo no sé cómo explicarlo, pero la depresión, la tristeza, es una sensación adictiva. Uno está triste, uno escucha música triste para alimentar esa tristeza, para sentir ese consuelo. Esa agonía, esa melancolía, esa nostalgia es absolutamente adictiva, te lo puedo decir yo. Entonces, la persona se boicotea mucho su proceso. Entonces, tú le dices camina por aquí, no, yo me voy por allá. Entonces, esas conductas problemas nos las encontramos de manera muy frecuente con nuestros pacientes. Además de estos pensamientos negativos que estaba hablando Camila, también nos encontramos con pacientes con muchos pensamientos suicidas, con intento también suicida. O sea, de que es un trastorno bastante complejo y que se puede ser difícil de diagnosticar porque sí, se puede confundir con cualquier otra afección médica. Yo recuerdo que cuando Camila llegó a mí, llegó con el diagnóstico, en la primera entrevista, yo dije, espérate, aquí hay algo más. Entonces, ella llegó con el diagnóstico que ella mencionó ahorita, de depresión y trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, sí, ella sí tenía esos rasgos de obsesivo-compulsivo, de la personalidad, o sea, a ella le gusta, es perfeccionista, a ella le gusta que las cosas queden bien, se frustra o se frustraba más en ese entonces, en ese sentido. Pero sí, la muchacha se graduó con un índice como de 99 puntos, que sé yo quién. Sí, exacto. Entonces, eso es muy típico de los perfeccionistas. Sí. Entonces, sí, pero sí pude darme cuenta de que había algo más que no era eso. Entonces, cuando hablo con mamá, entonces su mamá, que ella en ese momento era menor de edad, le hizo mucho sentido a la madre lo que estábamos, lo que yo pude percibir y cuando hicimos la evaluación. Y luego de un tiempo, tenía temor también en comunicárselo a Camila para que no se sintiera etiquetada. Entonces, luego sí se le dijo a Camila te hizo sentido. Ok, sí, aquí viene una parte muy interesante. Cuando a mami le dijeron lo del TLP, como mencionó Alexandra, a mí no me lo dijeron de una vez, porque eso es un tema delicado. ¿Y a esa edad? ¿Tú tenías cuánto? Yo tenía como
tenía 15. Sí, 15. Yo tenía 15 años. Ujú. Duramos como, ¿cuánto tiempo mami duró para decir? Mami duró como alrededor de unos cuantos meses, casi como un año. Casi duró. un año. Mami duró como alrededor de un año para decirme y lo recuerdo perfectamente. Pero yo le decía, ella tienen que saberlo, porque es la manera... Lo que pasa es que su mamá es una mujer Camila es una muy muchacha sabia. muy inteligente. Ya el material que yo estaba trabajando con ella, por todos los lados decía BPD, decía TLP. TLP. Yo me acuerdo, había un workbook que decía BPD, literalmente lo decía. Borderline personality disorder. Literalmente. Literalmente. Entonces digo yo, ella se va a dar cuenta y esto en vez de retrasar el proceso, si ella lo sabe, lo que va a hacer es todo lo contrario, nos va a ayudar. Porque cuando tú sabes lo que tú tienes, pues es muchísimo más fácil. Ese fue como que el alivio más grande, yo darme cuenta de lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque me acuerdo que un día así normal que estoy saliendo de terapia y vamos de camino para Bonao, el camino, y ahí es cuando mami dice, mira, yo tengo que hablar contigo, no sé qué. Y ahí cuando mami dice, mira, tú tienes trastorno límite de la personalidad. Y a mí me da como una risa. Porque yo me quedé así igualito y yo. Y yo me dije, mami, gracias. Mami se quedó como que, ¿eh? Y yo le dije, mami, gracias. O sea, tú no sabes el alivio tan grande que yo tengo. ¿Qué pasa? Camila, yo siempre he sido una persona muy interesada en la salud mental. Antes de que me diagnosticaran y todo, a mí siempre me interesó ese tema y yo siempre me alimentaba en eso. Y ahora que estaba yo en terapia, estaba leyendo más, obviamente. Entonces, había cosas que no me estaban cuadrando porque... Ok, sí, tengo depresión, pero estos sube y bajas emocionales, este descontrol de no poder manejar cómo me estoy sintiendo, estos detonantes, yo decía, ok, aquí hay algo más. Pero no encontraba que cuando mami me dijo eso, yo sentí un alivio grandísimo porque ya yo entiendo qué es lo que está pasando. O sea, ya yo no me siento como que yo soy una persona defectuosa y punto y tengo que vivir con esto y así. O sea, hay una explicación, hay una razón de ser. El proceso fue después no etiquetarme. Sí. Después del diagnóstico. ¿Y cómo lograste eso? No te lo vas a creer. Con terapia. Pero... no me lo vas a creer. ¿En serio? ¿Te costó mucho llegar ahí? Sí, muchísimo. O sea, yo creo que hasta tiempo reciente fue que yo aprendí a soltar eso. Y quizás de vez en cuando habrán unos cuantos pensamientos, pero ya no es algo que ocupe un lugar protagónico en mi mente. Pero fue muy difícil. Porque muchas veces en el colegio, yo tenía que salirme del colegio porque me iba a dar una crisis. O tenía crisis en los colegios. Entonces, tú no estás en un ambiente controlado. O sea, el mundo no se va a condicionar a ti, a lo que tú tienes. Todo es muy sencillo cuando tú estés en tu casa, o tú estés en terapia, o mami está ahí para cobijarte, pero cuando estás en un ambiente que la gente no sabe lo que tú tienes y que el mundo no se tiene que acomodar para ti. Tú tienes que aprender a acomodarte al mundo y a lidiar con eso. Entonces, eso era uno de los choques más grandes que yo tenía. ¿Ok? Porque ya yo me sentía como un outcast. Yo me sentía como que el problema soy yo, aquí la trastornada soy yo, y que... Vamos a ser realistas, estamos hablando que eso fue como en el 2021, 22. En 2020. Fue 2020. Fue alrededor de esa época. Yo llevo malos récords de ella. No, ella tiene las fechas. Eso fue como en el 2020. O sea, yo no... 2019. En esa época no... Y todavía es raro hablar de TLP. Entonces, no hay información. Yo no me atreví a hablar de esto con mi compañera, claramente, porque no le iban a entender. Y no es juzgándolo, ponerme en una posición de que, ay, ellas con su mente. No, claro que no, porque qué niña a esa edad. Y me en un país donde no se accede a tanta información o no es muy usual hablar de este tipo de temas, sin por lo menos un poco de estigma debajo de. De hecho, los profesores sí se les informó, porque ni modo, si me sacan del colegio de un momento a otro, tienen que estar informados. Y muchas veces, ellos mismos no sabían lidiar con la situación correctamente y hacían comentarios hirientes o se equivocaban de la manera en la que se me acercaban o me hacían preguntas de más por el mismo morbo de algo diferente, algo nuevo. Entonces, todos estos choques a veces podían como generarme una crisis o ralentizar mi propio proceso, como mencionó Alexandra.
Pero la realidad es que uno, como yo dije, el TLP, cuando tú buscas información, porque todo está en internet, es inevitable no entrar a internet y uno agobiarse la cabeza. Sí, pero ahí muchas veces está el problema, Paola, es de que La sobreinformación. buscan en internet, en cualquier sitio web que no es especializado y se van a encontrar como que todo el mundo es igual. Por ejemplo, yo puedo tener 10 pacientes, 20 pacientes con el diagnóstico y no con todos los pacientes voy a tener que hacer el mismo abordaje. Porque vamos a tener pacientes en estadios leves, moderados y severos, y muy severos. Entonces, no todo lo que podemos leer y lo que podemos ver en televisión o en YouTube es un paciente con TLP. Entonces, una de las cosas que trabajamos mucho en terapia era la parte de que no se etiquetara. O sea, una de las cosas que yo le decía a Camila, mira, ese es tu diagnóstico, pero esto no te define, esto no eres tú eres mucho más No, que y no un solamente, diagnóstico. no solamente el mismo diagnóstico, sino un entender como que yo estoy con una enfermedad que no tiene cura. O sea, eso es lo primero que a mí se me venía a la cabeza. Yo voy a vivir con esto toda mi vida. Pero eventualmente uno entiende que, ok, este es un trastorno, yo lo tengo, bien, pero esta no es Camila. Esto no forma parte de mi identidad, de quién yo soy como persona, y que aunque yo esté pasando por un bache muy difícil en mi vida, con mucho sub y baja, que me sienta inestable, me sienta en un desasosiego grande, eso no implica que toda mi vida va a ser así, o que esa va a ser mi vida. En el momento es muy difícil uno entender eso, pero cuando tú finalmente entiendes eso, no solamente en el momento, sino como un concepto en tu vida, es algo que tú aprendes. Cuando llegan esos momentos, eso te sirve de consuelo y te permite tú seguir adelante, porque cuando tú no entiendes eso, ahí es donde llegan los pensamientos suicidas. Si yo voy a estar así todo el tiempo, si yo voy a ser un obstáculo para mi mamá, para mi familia, si voy a hacer un gasto también para la familia, porque conseguir ese tipo de tratamiento, lamentablemente en este país, pues a veces puede salir muy costoso, independientemente de la terapia, también por los medicamentos. Yo que vivo en dar viaje a la capital porque me dio una crisis a cada rato, te hace pensar, ¿realmente vale la pena vivir? Si yo voy a seguir sintiéndome así, si voy a seguir siendo un problema para todos los demás, yo no quiero estar en este mundo. Yo quiero acabar con esto pronto para yo salir del problema. Eso era lo que yo entendía antes. ¿Y cuál fue tu inspiración? O sea, aparte de tu madre, el apoyo de tu madre y de la terapia, ¿qué tú entiendes que había dentro de Camila que la hizo seguir adelante? Porque muchas personas, cuando alguien está en una etapa depresiva o tiene pensamientos como esos, por lo general la gente te dice, hay que tener voluntad o sal adelante, pero cuando uno escucha eso de ti, que tú has estado en esa posición, que tú has vivido de eso, ¿qué tú entiendes que ha salido de ti, que te ha dado esa fortaleza interna? Bueno, yo te voy a ser absolutamente franca y lo puedo admitir en ese programa sin vergüenza alguna, porque yo sé que es una situación donde muchas personas le hemos hablado. Yo misma he atentado contra mi vida varias veces. Gracias a Dios, cada una de esas no tuvo éxito, como me pueden ver aquí, estoy hablando de esto ahora mismo. Gracias a Dios. Yo le decía, yo necesito una paciente, pero tiene que estar viva. Como pueden ver. Pero lo que me dio la fortaleza más grande dentro de mí sería darme cuenta que yo no quería realmente morirme, yo simplemente quería parar con el sufrimiento, que son dos cosas muy diferentes. Yo no quería realmente dejar de vivir o desaparecer de la tierra. Lo que pasa es que yo entendía que esa era la única solución para lo que yo estaba viviendo y para yo parar de ser un problema para los otros, como yo me definía antes. Eso me tomó mucho tiempo entenderlo porque antes yo entendía que yo no iba a llegar a los 20 años. O sea, yo tenía como 15, a los 17 yo no llego. Eso era lo que yo entendía porque yo estaba ya tan cansada de la misma situación una y otra vez. Yo vamos a seguir tantos años. Yo eventualmente en una de estas yo simplemente voy a desaparecer. Y la cosa, yo voy a quedar como una memoria en cada uno de los que me conoció. Pero finalmente,
cuando fui avanzando mi proceso y yo viviendo que hay mejora, que yo puedo tener una vida normal, que de hecho también conocí, yo estoy estudiando medicina y yo conocí que hay personas, hay médicos, hay gente graduada, hay gente avanzada, hay gente que ha hecho su vida con TLP. Y yo dije, ¿por qué yo no puedo ser una de esas personas? Y todo a mi alrededor, toda cada una de esas personas que me estaban apoyando, la terapia, yo dije, yo llego a un punto, yo quiero ver qué yo puedo ser, qué yo puedo lograr. Yo quiero ayudar a más personas como yo y a personas que están atravesando situaciones similares, que su vida puede mejorar y que no tiene que ser así. Yo no sé si tú recuerdas, Camila, de una de las cosas que cuando comenzamos a trabajar en terapia, la creadora de la terapia que se utiliza con los pacientes con trastorno límite, ella tiene trastorno límite. Y ella creó la terapia justo porque ella se pasó durante toda su adolescencia con mucho sufrimiento emocional, con nadie que pudiera entenderla, con nadie que pudiera darle un diagnóstico. Y ella es la doctora Marsha Linehan, y cuando yo le imprimí a Camila su historia de vida, eso yo entiendo que fue también como que ayudó bastante a darse cuenta, oye, si ella pudo, y hoy es que muchos dicen ella tiene que ganarse el premio Nobel, porque es la terapia que a nivel mundial se está utilizando para esto. Que es la DBT, Dialectual Behavioral Therapy. Que es la terapia dialéctica conductual. Exacto. ¿Y en qué se basa ese tipo de terapia y en qué se diferencia de una terapia común? Mira, el origen de la terapia se viene ya de manera formalizándose en el 1980. Entonces es una terapia que es bastante estructurada porque nos da todas las pautas de cómo darle habilidades y herramientas a la persona para poder lidiar con todos estos inconvenientes que se le presentan en la vida. Entonces está conformada por terapia individual y también entrenamiento en habilidades. Cuando Camila estaba en ese proceso, todavía en el centro no teníamos los grupos de entrenamiento en habilidades, que ya lo tenemos, que ya son otros jóvenes, dependiendo de las edades que tienen. Nosotros, bueno, pues los vamos poniendo que sean de manera lo más homogéneo posible. Tenemos 3 grupos, o sea, menores de 15 años, de 15 a 17 y de 18 en adelante, otro grupo. Y ahí se le van dando todas esas habilidades que yo trabajo de manera individual con Camila para poder saber cómo yo manejarme y tener una mejor regulación emocional. Entonces, y también es la única terapia que cuenta con un protocolo basado en la evidencia para los pensamientos de autolesiones y de atentar contra su vida, y hay muchos formularios también de hay un formulario que habla de razones para vivir. Entonces, cuando llenamos ese formulario con estos pacientes, pues se dan cuenta que en realidad... Yo me acuerdo de eso. En el workbook estaba. Exactamente, de razones para vivir. Entonces, me dicen, sí, yo no quiero seguir, pero, ok, tú no quieres continuar en esta vida, o tú lo que quieres es parar el sufrimiento. Si el sufrimiento no estuviera, tú quisieras continuar. Entonces ahí se dan cuenta de que no es una tentativa como tal, sino es que yo lo que quiero parar es el dolor. Pero es importante de que esté dada por terapeutas que estén certificados, que estén debidamente entrenados y avalados en la terapia. Uno de los aspectos más difíciles de lidiar con cualquier condición de salud mental, estamos hablando de trastorno límite, pero yo he tenido situaciones de depresión, de ansiedad, sé lo que es sentarse con un psiquiatra, medicarme para dormir, y eso son cosas que no me avergüenzan para nada. Yo creo que tenemos que romper ese estigma. Todo el que me conoce sabe que soy una persona altamente funcional, pero para ser altamente funcional hay un behind the scene
que está aquí en mi cerebro, que yo necesito que esté alineado con mis objetivos de vida, con lo que quiero para cada día poder salir y enfrentar el mundo, ¿no? Y es el costo. No solamente emocional y lo drenante que puede ser para la persona que lo esté padeciendo, pero, por ejemplo, en el caso de Camila, ¿qué tan frecuentes eran tus terapias? O sea, ¿cada cuánto tiempo, cuando tú estabas en tu etapa de crisis, cada cuánto tiempo, tú venías de Bonao a Santo Domingo? Todos los días. Yo tuve una época que yo veía 3 terapeutas diferentes. 3. Después fueron 2. Pero llegaba un punto, mira cómo era mi rutina. Yo iba al colegio, sé lo que tenía que hacer. Y ya cuando se iba acercando la hora de salida, como media hora antes, yo llevaba ropa en mi mochila. Yo iba al baño, me cambiaba, esperaba que sonara el timbre. Mi mamá me iba a buscar y en el camino yo iba comiendo, huyendo, llegaba a la capital, llegaba al centro, me sentaba, esperaba un ratito, no sé qué, lo que sea, para ir a terapia. Iba a terapia. En todo ese rato mi mamá me estaba esperando abajo. Luego volvía, me sentaba. Si tenía que ver a mi mamá por un rato para hablar lo que se discutió, iban a ver a mi mamá un rato. Y luego volví, me sentaba. Y después, de nuevo para Bonao, a coger los tapones de las 6 de la tarde. El que ha salido de la capital a las 6 de la tarde sabe lo que son los tapones de las 6 de la tarde. Y nos llegaba como entre las 8 y 9 de la noche. Mi mamá llegaba para seguir haciendo su labor de hogar y yo me ponía a hacer tarea. Esa era mi rutina. Y al otro día, lo mismo. Durante meses. Pero eso fue también avanzando. Claro. En inicio sí era más de 3 veces a la semana. Claro, pero yo me refiero es al costo. Imagínate el costo para cualquier familia de tener que no solamente viajar de Bonao, vamos a imaginarnos una persona que viva en la ciudad o que viva en la misma ciudad donde está tomando las terapias. Es costoso. Los seguros médicos te cubren hasta cierta cantidad de terapia. Algunos seguros ni siquiera te cubren eso. No solamente hay que tener muchas ganas de vivir o de salir adelante, sino también que hay que tener un apoyo económico. Sí, y también los medicamentos. Por ejemplo, como estaba mencionando Alexander sobre los medicamentos. El TLP no es que tenga un medicamento per se. Dice que esta es la pastilla para el TLP. Te la tomas, te curas. No, para nada. Como ella dijo, 90% es terapia. Pero los medicamentos se van, tú me corriges si me equivoco, se van dando en función a los síntomas que va teniendo el paciente. Si, por ejemplo, estoy atravesando por un episodio depresivo, según determine el psiquiatra, entienda que es conveniente, probablemente me dé un antidepresivo o un medicamento específico para esto. Entonces, eso siempre va cambiando. Y estos medicamentos pueden ir variando de costos y, como sabemos, lamentablemente no vivimos en un país donde haya una ley que regule el costo de estos medicamentos y que no, la mayoría de los seguros no cubren estos medicamentos. Uno que otro sí, pero su gran mayoría no es así. Entonces, yo afortunadamente, yo vivo en una posición muy privilegiada y siempre tuve acceso a esto, pero también tuve acceso a una familia que le importaran estos temas y que entendían que era importante hacer esa inversión, porque habrán personas que tengan acceso, pero entienden que no vale la pena invertir ese dinero porque entienden que es una falta de tiempo o que eso son vagabundería del muchacho y vaina de la edad. Y yo conociendo a tu familia, sabiendo que son personas muy trabajadoras, sabemos que la posición privilegiada en la que estás es fruto de mucho trabajo y de mucho sacrificio. Sí. Porque son personas sumamente trabajadoras. Y eso que dice Camila es muy importante porque son cosas que yo la veo a diario con familias que sí tienen un poder adquisitivo que pueden cubrir fácilmente el tratamiento y mucho más de ahí. Pero el tener la conciencia de que esto no es de que ella tiene que poner de su parte o él tiene que poner de su parte. Señores, ese es la peor consejo que se le puede dar a una persona en depresión o en ansiedad o con trastorno límite o con cualquier afección de salud mental, porque es que la persona está dividida en tantas partecitas que cuál de ella pone. Cami, además de los desafíos académicos que trajo para ti, desafío académico, obviamente porque tú querías sacar un 120 de 100. Sí. Porque siempre has sido brillante y muy sobresaliente. Gracias. ¿En qué otras áreas de tu vida tú pudieras contarnos que te afectó o fue difícil lidiar con esta condición?
Bueno, como mencionó Alexandra, las relaciones interpersonales pueden verse un tanto afectadas mediante este trastorno. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con mis amigas que, por ejemplo, si de repente una amiga mía que yo consideraba muy cercana no me estaba dando mucha atención un día, o si, por ejemplo, dejaba de responder mis mensajes o me hablaba medio mal, ya eso a mí me afectaba de una manera extravagante. O sea, ya yo sentía, ya ella no quiere ser mi amiga, ¿qué yo voy a hacer? Yo nunca voy a encontrar una amiga como ella. Eso ya significaba un tema, eso ya iba a ser un triggering, iba a ser un tema para tener una crisis y una nueva inseguridad en mi vida. También me ocurría, por ejemplo, en la misma clase, si por ejemplo había un profesor que tenía una discusión conmigo, o me regañaba, o me decía que, mira, tú estás llevando el pelo de tal forma, ¿sabes? Los reglamentos del colegio, lo usual. Eso a mí, yo recuerdo, esto nunca se me va a olvidar. Una vez un profesor, esto no es atacando al profesor de ninguna manera, es simplemente contando Tu lo que a mí me experiencia. sucedió y cómo yo lo interpreté a esa edad. Él simplemente me llevó, estábamos en un receso, y él me llevó junto a otro profesor y me estaba comentando, así señalando mi pelo, mira, ella no entra dentro de las normas del colegio, ¿por qué a ella así la dejan tener el pelo así? Que no sé qué. Algo, una situación súper cotidiana en un ambiente escolar. Eso a mí me afectó en demasía. O sea, eso fue una cosa, para mí en aquel entonces, parece algo tan tonto, algo tan sencillo. A mí me afectó, yo recuerdo, yo tenía una furia. Porque no solamente tristeza y estar medio happy a veces, no. Yo tenía una furia, tenía un pique que yo no podía controlarlo. O sea, yo recuerdo que a mí se me apretaban los puños este hombre no me hablando. Y yo salgo y esto entra sobre cuando tú no tienes las herramientas o no sabes cómo lidiar con tus sentimientos y tú sientes demasiado. Yo recuerdo que yo salí del baño, yo salí y empieza la merienda y yo me voy al baño y yo no grité en ese baño de la furia y el dolor y la impotencia tan grande que yo tenía por obvias razones porque me iban a escuchar, pero yo recuerdo que yo pateé la pared, yo golpeé la pared, o sea, yo me hice daño en la mano. Recuerdo que una de las costumbres que yo tenía durante esa situación era que yo me alaba el pelo, pero yo me arrancaba el pelo de la cabeza. Que de hecho tuve esa conducta tantas veces que a mí me tuvieron que cortar el pelo. Tagado, calva. O sea, esa entra entre una de las conductas. Por ejemplo, ¿qué cosa yo siento que a veces se normaliza mucho dentro de que me estoy desahogando? El tema de las autolesiones. Cuando uno le hablan de autolesiones, uno de una vez piensa, que se corta la vena. No solamente se trata de cortarse la vena, las autolesiones vienen de muchas maneras y hay veces que pueden entrar de una manera tan tímida o tan sutil que tú no te das cuenta cómo estas van escalando en tu vida. Por ejemplo, una costumbre que yo tenía mucho era que yo, ella lo sabe, yo a veces presionaba los puños y yo me encajaba las uñas en la mano y a veces lo hacía tan duro que me podía a veces lesionar la palma de la mano. Entonces, ¿qué pasó? Yo hacía eso y yo entendía que eso era algo normal porque la gente me apretaba los puños, pero luego eventualmente yo empecé a arañarme. Y eso fue escalando porque llega un punto que una cosa no va a ser suficiente para tú lidiar con esa emoción. Entonces empezamos a arañarme, después empecé a arañarme con otras cosas que me hacían más daño y luego está lo del pelo. Entonces siento que es muy importante hablar sobre la autolesión y cómo no permitir que esta escale. Porque si bien es importante normalizar la presencia de esta, no es bueno uno entender que, sí, eso es típico, sí, eso pasa. O sea, eso pasa mucho con los hombres sobre todo. Si tú te coges un pique, no está bien que tú empieces a golpear una pared porque tú te estás haciendo daño. Es importante tú encontrar una manera sana de tú descargar esa furia, validarla, entender cómo te sientes, pero no haciéndote daño. Porque tú siempre piensas que tú tienes control de la situación, pero la realidad es que si tú estás recayendo en esa acción es porque no la tienes al 100%. Y siempre va a haber un chance de que esta escale. ¿Y qué herramientas tú pudieras compartir que pudieran ayudarte en ese momento? Bueno, hay diferentes cosas que a mí me permitieron, consejos que me daban en terapia y cosas que te ayudan en el momento. Por ejemplo, cuando quiero sentir esta sensación intensa, algo que yo hacía mucho era que yo tomaba hielo, yo lo apretaba con las manos y en vez de hacerme daño, yo sentía esta sensación intensa, me hacía
calmarme un poco lo que estaba sintiendo. Si tenía ganas de gritar, agarraba un peluche, una almohada y gritaba contra la almohada. O si quería golpear algo, golpeaba la almohada. O sea, son como alternativas donde tú puedes descargar esta sensación porque tampoco es saludable uno retenerla y contenerla. Algo que yo hacía mucho, yo como te comenté, yo me arañaba. O a veces cogí algo punzante, lo que sea, una regla y empezaba a hacerme daño. Una alternativa para yo, entonces me quedaba esa zona roja o lastimada. Yo lo que hacía es que yo cogía un lapicero rojo y yo empezaba a dibujarme. Me empezaba a veces la línea de las venas o lo que sea. Y aunque obviamente no es lo mismo, era una manera como de tú triquear tu cerebro o lo que tú estás viviendo y canalizar. Algo que también me ayudó mucho es tener un hobby, que como sabe a mí siempre me ha gustado dibujar. Yo dibujando externalizaba lo que estaba sintiendo y era una manera de drenar y al mismo tiempo hacer algo que a mí me ayudaba mucho mentalmente y me enriquecía como persona. Qué hermosa. Yo estoy tan orgullosa de ti, Cami. No, y yo estoy súper orgullosa porque de eso hace tanto tiempo, si lo vemos, o sea, 3, 4 años, 5 años atrás, que a ella se le dieron esas técnicas, esas herramientas y que todavía ella las recuerda y las practica, porque eso del agua fría, señores, eso ayuda muchísimo. funciona, eso funciona, eso regula bastante. Wow, definitivamente yo voy a aplicar eso también cuando esté en momentos de mucho pique, porque Sí, eso suele mira, pasar, especialmente en esta carrera. Mira, una de las cosas que se puede, que se dice, o sea, dentro de la habilidad es que tú puedas coger un bowl Ujú. de agua con hielo y tú puedes poner la cara por unos minutitos, unos segundos y luego entonces la saca. Otra cosa es ponerla en una fundita plástica, en un Ziploc y podértelo poner en algunas áreas, por ejemplo en la nuca, aquí en el cuello. Ujú. Si estás fuera de la casa, puedes también entrar al baño, pedir permiso de una reunión o de una clase o lo que fuera y dejar que el agua te pueda correr por las muñecas y ponerte un poquito de esa agua fría por aquí y tú vas a ver cómo esa temperatura va a comenzar a modificar tus emociones y te vas a sentir mucho mejor. Excelente, esos son grandes consejos. Alexandra, para cerrar, ¿qué consejos tú le darías a alguien que ha sido recién diagnosticada con esta condición o a una persona que tenga un familiar cercano con esta condición? Mira, primero para la persona que ha sido diagnosticada con esta condición, de que esto no es una condena, de que si bien es cierto que no tenemos una cura per se, pero sí es algo que se puede trabajar en terapia y que tenemos una terapia basada en la evidencia que ha demostrado que esta sintomatología van disminuyendo y que hay una remisión de la condición. Para las personas que tienen familiares con esta condición, es vital el acompañamiento. Yo siempre le digo a mis pacientes que esto es como una mesa de 4 patas. En una está el paciente, en otra está la familia, en otra parte está el terapeuta y el psiquiatra. Si en una de esas patas se me cae, no está, entonces la mesa se me va a caer. Es trabajar no solamente con el paciente, sino también de integrar a la familia. Es vital eso. Para cerrar, Camila, me encantaría preguntarte, con la madurez que tienes hoy, con el crecimiento que has tenido hoy, si tú miraras atrás a esa Camila de hace 5 años, ¿qué tú le dirías? Me agarraste con una buena, espérate. Hace 5 años. Bueno, lo primero que le diría es que tranquila, un paso a la vez. La clásica y la matrillada, que todo va a estar bien y que tú no siempre te vas a sentir así. Y tú vas a lograr lo que tú te estás proponiendo y que nada de lo que tú estás haciendo en vano. Tú no estás perdiendo el tiempo de absolutamente nadie. Tú vas a crecer como persona y tú te vas a convertir en esa persona que tú siempre quisiste ser.
Yo voy a llorar, ustedes saben, ¿verdad? Gracias, Camila. Gracias, Alexandra. Gracias. Y gracias, Camila, por regalarnos tu vulnerabilidad, por la confianza. Por la confianza no solamente en tu tía, sino en la confianza que tú has tenido en este proyecto de contar tu historia y de edificar a muchos, porque tú eres muy valiente, Camila. Tú, aparte de ser inteligente, valiosa, especial, divertida, yo me río muchísimo con Camila. Sí, también ella es una persona que no. Y también ella ha desarrollado un humor, ella se ríe de ella misma y eso a mí me encanta. Eres una persona muy valiente, muy valiente. Así que gracias. Y espero que este episodio de salud mental y que puedas acompañarnos, Alexandra, nuevamente se pueda repetir. Mira, tu orden siempre, de verdad que cuando me dijeron, yo les dije a ustedes, yo hice todo lo imposible para estar aquí y para mí fue tan gratificante que Camila pidiera que pudiera acompañarla porque fue como, lo hice bien. Así fue. Sobre todo porque es muy importante y aquí yo quiero que, yo sé que ya di la sugerencia final, pero los terapeutas hay que hacerlo desde aquí. No es un número más, no es algo más que va a tu consultorio, es una persona que necesita de ti. Y el acompañamiento no solamente en la sesión de terapia, sino el acompañamiento entre terapias de 5 minutos. No es que tú te vas a pasar 1 hora entera con el paciente, y Camila lo sabe. Hace una gran diferencia en que el paciente pueda autolesionarse o pueda tener una conducta problema. Entonces es importante hacerlo desde el corazón, desde el alma y ser compasivo conmigo como terapeuta y también con mis pacientes. De verdad, gracias. Gracias por ser esa persona para Camila y gracias por compartir tu experiencia con nosotros. En este método de encontrar tu identidad tras un diagnóstico de salud mental, aprendí la importancia de identificar tus emociones y buscar ayuda. Tratar de ver la vida con objetividad, entendiendo que nuestros pensamientos no nos definen. Entendí lo difícil que puede ser lidiar con la confusión que hay en nuestro cerebro con tanta información. Sin embargo, cómo la terapia puede ayudarnos a validar nuestras emociones, a ser empáticos con nosotros mismos. Reafirmé el valor y la importancia que tiene contar con respaldo familiar, con apoyo y con una voluntad de seguir adelante que salga desde lo más profundo de nuestro ser. Entendí que aceptar el diagnóstico de cualquier condición de salud mental realmente nos libera. Y un recordatorio importante, simple, pero que muchas veces se nos olvida. Un día a la vez, porque todo pasa.